Avaliacao da placa carotidia. Ahí voy, ¿eh? Pero bueno, realmente en esto voy a utilizar un término un poquito rudo y me van a entender al final de por qué yo cuando hablo de la evaluación y cuantificación bidimensional de la placa en relación al dúplex, muchas veces yo tengo, cuando veo estudios, tengo que decirle al sonografista, no le haga caso al indio que lo que mate la flecha. Porque, y me van a entender al final, pues, sí. Sí, y es que cuando nosotros estamos hablando de la caracterización de la placa, hay muchísimos factores en el cual tenemos que tomar en consideración para dar un diagnóstico definitivo de si la placa realmente tiene un compromiso hemodinámicamente significativo. Y claro, cuando uno está haciendo un estudio que no es un paciente de uno, sino un paciente referido, evidentemente lo primero que hacemos es quién me refiere el paciente. Si es un medicina interna que quiere simplemente darle seguimiento a los medicamentos, bueno, pues le vamos a dar mucho más valor a la placa que al flujo sanguíneo. Pero si estamos hablando de un cirujano vascular, entonces ya yo tengo que buscar la forma de documentar el flujo sanguíneo hemodinámicamente para que él entienda hasta qué punto él tiene que tomar la decisión de la cirugía. Por eso en la determinación de la placa, la nomenclatura que es bien confusa, pero en relación a la ecodensidad, nosotros podemos hablar de una placa hipoecoica, isoecoica, hiperecoica, pero por la textura homogénea o heterogénea en sentido general. Y eso lo vamos a ir viendo en las diapositivas, principalmente comenzando con que es importante entender el valor de la íntima media, que hoy en día los equipos modernos nos pueden dar una relación bastante lucrativa y definitiva de cómo está la relación del complejo íntima media. Si no se vio claro cuando estaba yendo formando la placa en relación al valor íntima media para ir formando el trombo. O sea, ahí creo que vamos a repetir cómo se va engrosando la íntima y podemos ir viendo los cambios morfológicos que van a dar a la placa de ateroma y por lo tanto a la estenosis y luego a la formación del trombo oclusivo. Tipos de placa. Aquí vamos a ver un montón de diferentes tipos de placas en su morfología y estructura. Sí hay algo que voy a mencionar con bastante atención y este tipo de placa. Porque este tipo de placa, preplaca y postplaca, prácticamente no tiene un valor de alteración hemodinámica. Simplemente es una placa que es calcificada con sombra acústica posterior y en el valor del flujo de color y tanto inclusive con el valor del flujo de Doppler, no me va a dar una alteración. Es importante porque nosotros referimos, yo trabajo directamente con los cirujanos vasculares y nosotros recibimos muchísimos pacientes con este tipo de placas donde lo denominan hemodinámicamente significativo. Y realmente cuando nosotros ponemos el Doppler, y ahí está la importancia del Doppler, porque ningún patrón de angio o de B-flow te va a dar un llenado de para saber si hay un tipo de alteración hemodinámica. Pero cuando en esta placa nosotros ponemos el Doppler pre-placa y post-placa, entonces ahí vienen los factores que hablamos anteriormente, donde hay tardus pardos, hay aumento de velocidad. Si no hay una onda tardus pardo post-placa, evidentemente no hay ninguna lesión significativa. Bien. Y si no hay inclusive alteraciones del flujo que indiquen que hay un flujo turbulento intraplaca. Y esto yo lo refiero y le digo, para que mejor lo entienda, le digo, si yo estoy parado en un edificio frente a un túnel y yo veo todos los días, yo vivo ahí, pero veo que el flujo de carro pasa y del otro lado del túnel, que también veo, el mismo carro que entra a la misma velocidad sale. Pero un día el carro entra y dura más tiempo para salir. ¿Qué está pasando en el túnel? Hay una obstrucción, hay un accidente. Eso mismo pasa con la placa.
para que entiendan, si hay algún tipo, ya va en relación a si es más de 50 o entre 50 y 69, pues sí va a haber una alteración post, porque aquí no vamos a ver. Y eso entonces hay que documentarlo gráficamente para que se entienda que esa lesión hay que darle seguimiento, pero no es hemodinámicamente significativa. Entonces los tipos de placas ateróticas, tenemos lo que le llaman las placas grasas, las fibróticas, las complicadas con lesiones ulcerativas, y las placas con hemorragia intraplaca. Vamos a comenzar con las placas homogéneas. Y las placas homogéneas, como al principio no había color, no había Doppler, estas placas muchas veces pasaban desapercibidas porque en aquellos tiempos los equipos no tenían la resolución necesaria y no podíamos hacer una ganancia para demostrar este tipo de placa que es homogénea y prácticamente si no ponemos el color no vamos a hacer el contorno de la placa para saber la lesión. Entonces, por eso, por ejemplo, podemos ver una placa homogénea ecolucente y una placa homogénea ecogénica. Es la diferencia entre estos dos tipos de placas. ¿Okay? También las placas con heterogeneidad irregular, donde vemos inclusive esta sombra acústica posterior, que muchas veces cuando encontramos este mismo simplemente en la pared posterior, pues entonces, anterior, no vamos a ver entonces el flujo o el lumen del vaso. Entonces, estas placas heterogéneas, pero con áreas hipoecoicas de tipo ulcerativo, básicamente se ve, y cuando ponemos el color o el biflow podemos demostrar qué tanto ulcerativo, y la ulcerativa simplemente es por la facilidad de formar trombos que tiene, que entonces se va a considerar como una placa de alto riesgo. Aquí tenemos prácticamente la visualización de la diferencia entre una placa homogénea, suave, aquí que prácticamente no sé si de ese ángulo pueden verla mejor, por la luz tal vez interfiere, y aquí una placa heterogénea irregular, calcificada, con sombra acústica posterior. Entonces, la placa calcificada, claro, interrogar antes y después de la placa, con un segmento, tenemos que saber si el segmento, el diámetro del segmento de placa en relación a la sombra acústica posterior para determinar el problema de calcificación, en este caso una placa que se le llama en coliflor por su estructura y su característica, pero los problemas de las calcificaciones cálcicas, que son placas ya un poquito más densas y fijas a pared, tienen unos reflectores fuertes y dan dificultad de interrogar, pero ya hablamos característicamente de cómo podemos clasificar o no este tipo de placa por el Doppler, y claro, haciendo otro tipo de estudios como el CT, el MRI, que inclusive muchas veces también por el tipo de placa, ni siquiera en la resonancia podemos tener un valor significativo del grado de estenosis. Okay. También tenemos un grupo de placas que son las placas no ateroescleróticas, como son las disesiones, la displasia fibromuscular, los tumores del cuerpo carotidio, las masas extramusculares que comprimen las estructuras externamente y puede dar un tipo de estenosis, y la pseudoaneurisma postraumático. Vamos a ver este videíto aquí. Este es muy importante porque en la primera clasificación que vimos, que es la de la disección, es increíble la cantidad de pacientes, principalmente que llegan a emergencia, clasificando esto como una disección carotidia, principalmente los cirujanos y nefrólogos que hacen cateterismo para hemodiálisis, cuando entran a nivel de la yugular, encuentran esto y reportan como una disección de la carótida, y vamos a ver este caso típico,
donde se ve un movimiento, probablemente de una disección, y que nos lleva a pensar que hay una disección con un simple método, que no lo podemos hacer a nivel de aorta torácica, lamentablemente, pero simplemente en bidimensional solo, uno comprimiendo la yugular, haciéndole una pequeña presión por la baja presión que tienen los vasos venosos, pues tú haces una compresión a nivel de la yugular, miren ahí, y ahí se desaparece, porque es simplemente un reflejo de la pared posterior de la yugular que está dando este tipo de placa. Yo hace una semana, inclusive una compañera fue llorando a la oficina, que en el hospital una estudiante estaba practicando con ella y le dijo que ella tenía una disección de la carótida, y fue llorando porque otra la examinó y también dijo que era lo mismo, y simplemente ahí vemos el estudio angiográfico donde se demuestra que no hay ninguna lesión. Claramente, aparte de eso, los sonografistas sin experiencia no se van, como dicen, al próximo paso, que sería simplemente ponerle el color y ponerle el Doppler a ver si en algunos de los segmentos, por ejemplo, en este caso, que sí es una disección verdadera, en este caso tenemos 2 lumen, y cuando tú pones el Doppler, tú vas a tener un Doppler normal en el lumen abierto y en la placa disectada tú vas a tener un flujo anormal. O sea, que podemos distinguir fácilmente. Pero el diagnóstico primario es simplemente comprimir para saber si hay una lesión que está ocurriendo. Y es porque en la placa carotidia tiene un enorme porcentaje de relación de disección con las disecciones de aorta, que son mucho más traumáticas y con más riesgo de problemas de mortalidad. En este caso, la placa de displasia fibromuscular, perdón, no placa, sino simplemente la displasia fibromuscular que va a dar este contorno y va a dar velocidades elevadas, y principalmente en este caso sí hay una muy grande relación que es el aumento de la diástole a ese nivel por el flujo alterado de la displasia fibromuscular. Tenemos los aneurismas, que son otro tipo de placa. Voy a ir un poquito más rápido ahora porque tengo una gráfica que va a tomar un poquito más de tiempo, y como el doctor había dicho, hacer un grado de la placa de estenosis va a depender, claro, de qué método usted utilice si usted va a examinar la placa, y tenemos ahora mismo 3 tipos de métodos, que depende de dónde usted esté trabajando y los protocolos que esté usando, puede dar la diferente tipo de estenosis cuando se está midiendo el tipo de placa. Pero en sentido general, cuando medimos un diámetro de reducción en relación al área en cross-sectional, pues nos va a dar una diferencia de medir. Y esto simplemente tiene que ver con el grado de placa. Si el grado de placa es homogéneo y placa regular, pues es más fácil que el porcentaje se reduzca. Pero cuando tú tienes una placa irregular, la placa de área cross-seccional siempre va a dar un porcentaje mucho mayor. Y los criterios que ya el doctor había explicado acerca de la relación de menos de 50 o no hemodinámicamente significativo, 50-69 y mayor de 70. Esto sí es importante porque es bueno documentar. Cuando nosotros hablamos de la historia natural de las estenosis carotidias y el porcentaje anual de los eventos vasculares, sí vamos a ver que cuando las placas son menos de un 50% o leve considerablemente, pues los valores de eventos son totalmente diferentes a cuando conseguimos placas de más de un 75%, donde los valores inclusive de eventos cardiovasculares llegan a un 8.3%. En esta gráfica, que yo creé esta gráfica para hacer entender el protocolo básico que se debería de llevar para hacer una evaluación del flujo carotidio en relación a placa y Doppler. Porque si nosotros comenzamos, y es un valor simple, se ve una gráfica un poquito grande, pero es bien sencilla, es una pregunta de sí o no. Tú vas a hacer primero comenzando con la primera pregunta, ¿tú tienes placa? ¿Sí o no?
porque la primera indicación de flujo carotidio o lesiones hemodinámicas es la placa, ¿verdad? Entonces, si no tienes placa, pues tú tienes que pasar al próximo paso. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que hacerle el color, que es el próximo paso. Entonces, si el color está aliasing, entonces te vas a hacer la misma pregunta. Si no está aliasing, le vas a volver al Doppler. Entonces te vas a preguntar, ¿el Doppler está incrementado, sí o no? Si es no, pues entonces tú tienes que, no hay placa, no hay anormalidad de color, no hay flujo incrementado, pues entonces es normal. Pero si el Doppler aquí a este nivel, aunque todo lo otro esté normal, es con velocidades aumentadas, entonces hay un criterio número 2 que dice que tienes que hacer. Tienes que simplemente ajustar el ángulo de corrección, incrementar decrementar el ángulo de Doppler y saber dónde estás poniendo tu volumen de muestra, y saber que estás paralelo al flujo sanguíneo en el centro del lumen y en el punto de mayor turbulencia. Por otro lado, en el color está normal, no hay aliasing. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el color está normal, te vas a hacer estas preguntas. El Doppler, ahora, cuando tienes el color normal que le pones el Doppler tiene un incremento en la pulsatilidad, entonces te vas a saber si hay unilateral o bilateral. Si no, te vas al lado de la evaluación distal a la estenosis, a nivel del sifón. Ya en ese caso, te vas a hacer un Doppler transcraneal. Y la evaluación para saber si una rehabilitación aórtica o una evaluación en el sentido de los transcraneales. Pero si el color está normal, pero el Doppler tiene un tardus pardo, ya habíamos hablado anteriormente, entonces vamos a examinar si es unilateral o bilateral para saber si es una estenosis simplemente carotidia del innominado de la aorta. ¿Okay? Entonces, en el lado, ya vimos una parte de aquí donde no, pero en el lado del color no tengo placa. El color está bien, si me voy así y vuelvo y repito, entonces ahora el número 1. El número 1 quiere decir que si tengo el aliasing, ¿qué voy a hacer? Ajustar la escala de color, incrementar la escala de color y disminuir el color, la ganancia de color. Y lo mismo aquí, si tengo el Doppler incrementado, sí o no, para saber si uso el criterio de más de un 50%. Y de este lado tenemos el color, también, si tengo placa, ok, tengo placa y el color entonces está aliasing, pues me voy a hacer la misma pregunta, no, vuelvo a este criterio de este lado, sí, vuelvo a este criterio para saber si me va a llevar a una estenosis de más de un 70%. Es importante, esta ya la habíamos visto, anteriormente el doctor había descrito bastante bien este criterio, pero es importante reconocer el comentario de que el criterio más importante de 50 a 69% es un pico sistólico de más de 125, pero cuando hablamos del criterio para más de un 70% es una elevación del final de la diástole a más de 100 y usar la geografía de color para documentar si está la oclusión cercana a una oclusión total o próxima a una oclusión. Y los valores de la externa, claro, cualquier velocidad por encima de 200 en la externa es significativo de más de 50% y que en la carótida común llegamos al criterio que habíamos hablado anteriormente de cualquier proceso de flujo hemodinámico, que es 2 a 1, 50, 1 a 3, 50, 70 y 1 a 5 o más de un 70%. Y para la vertebral, hay otra gráfica de la vertebral que no nos da tiempo a tocar, que hace el mismo criterio de vertebral para hacer los criterios de la insuficiencia vertebrovascular o cualquier tipo de alteración de las vertebrales. Y claro, en ese criterio de las placas y las velocidades del Doppler, hay que tener bien claro los criterios que puede tener una estenosis no acute, que es la arritmia, la hipertensión, la insuficiencia aórtica y cardíaca, las placas múltiples importantes para documentar qué tipo de variación de velocidad hay entre placa y placa,
las placas severas proximales, igual que las múltiples placas, la estenosis distal, si el paciente tiene un stroke reciente de la cerebral media, y las dilataciones o aneurismas, los kinking, tortuosidades de las carótidas, las malformaciones arteriovenosas, las disecciones, los tumores, y la estenosis contralateral, y pobres imágenes en pacientes, que es frecuente yo encontrar ya con pacientes de más de 300 hasta 500 libras. ¿Okay? Entonces, esta siempre se lleva de las guías de las instituciones más nombradas en el hecho de hacer los protocolos necesarios. Muchas gracias. Obrigado.